¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo se lleva a cabo una búsqueda eficiente de información en el contexto de la aplicación de la medicina basada en evidencias. Ya platicamos la clase previa sobre cómo tomar un problema clínico y convertirlo utilizando la metodología PICOT en preguntas estructuradas que nos van a servir para responder problemas clínicos relevantes con los que nos pudiéramos topar en la práctica clínica cotidiana. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta fase de búsqueda de información, en la cual vamos a utilizar fuentes de información para obtener evidencia de alto impacto. Vamos a retomar de nuevo este caso clínico, donde habíamos platicado que se trataba de un hombre de 48 años, que era conductor de Uber, nace y vive en la Ciudad de México y que tiene antecedentes cardiovasculares relevantes del lado de su padre y del lado de su madre. Particularmente, este paciente acude a la consulta por sentirse mareado y cefalea diaria desde hace 2 semanas, además de que menciona que tiene acúfenos y sensación de vértigo de relevancia en el interrogatorio. Tenemos que es una persona que no hace ejercicio, además de que come frecuentemente en la calle y tiene algunos factores de riesgo adicionales como consumo de tabaco y un consumo mínimo de alcohol. Entonces, la causa principal de consulta es que acude por una cefalea. Nosotros en la evaluación inicial consideramos que el paciente tiene hipertensión y bueno, a raíz de este diagnóstico nos surgen tanto varias conjeturas basado en lo que sabemos, como varias conjeturas también enfocadas en lo que sabemos que no sabemos. Y es el enfoque de esta porción del curso en la cual hablamos de las herramientas de la medicina basada en evidencias, donde vamos a tratar lo que no sabemos, ¿sale? Entonces, retomando el esquema del proceso de la medicina basada en evidencias, estamos nosotros ahora lidiando primero con una pregunta que ya formulamos, la cual puede estar en alguno de los dominios que ya habíamos trabajado, por ejemplo, diagnóstico, etiología, calidad de vida, pronóstico, factores de riesgo. Y ahora vamos a pasar a utilizar esta información para generar un algoritmo que nos permite consultar fuentes de información originales que estén guiados por una pregunta clínica. Entonces, no vamos a empezar a hacer la búsqueda de información sino hasta que tengamos una pregunta clínica formulada mediante la metodología PICOT para poder tener una visión mucho más clara de cómo vamos a realizar esta búsqueda. ¿Sale? Entonces, retomamos de nuevo nuestra pregunta PICOT y hablamos que en pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, que es la P, el uso de IECAS a dosis óptimas, que es la I, comparado con cambios en el estilo de vida, incluyendo ejercicio, dieta y cese de tabaquismo, ¿qué beneficio tendrán sobre las cifras de tensión arterial? Esta es la C y esta es la O de PICOT a 6 meses, que es la T, ¿sale? Entonces, formulando una pregunta en pacientes con hipertensión arterial de reciente diagnóstico, ¿qué beneficio tiene el uso de IECAS a dosis óptimas comparado con cambios en el estilo de vida sobre las cifras de tensión arterial a 6 meses? Entonces, hay que tomar en cuenta que, bueno, aquí estamos haciendo una búsqueda muy específica. Si nosotros establecemos en qué dominio estamos teniendo esto ocurre en el dominio de tratamiento, porque queremos comparar un tratamiento específico que son los IECAS, comparado con cambios en el estilo de vida, y tenemos que identificar qué es lo que nos va a importar buscar. Entonces, ¿qué preguntas de investigación son relevantes? Pues sabemos que tenemos que discriminar si es mejor iniciar el tratamiento farmacológico o irnos de lleno ya a, o irnos, perdón, primero por un tratamiento enfocado en el estilo de vida. Entonces, muy probablemente debido a que se trata de hipertensión, nos vamos a encontrar con estudios que tengan una amplia disponibilidad. Seguramente podemos encontrar ensayos clínicos aleatorizados, que son dentro de la pirámide de la evidencia una de las mejores calidades de evidencia, por lo que es muy probable que sí exista suficiente información para responder la pregunta de investigación. Sin embargo, seguramente si uno se pone a revisar las guías, habrá diferentes puntos de vista sobre iniciar luego con un tratamiento farmacológico o hacer cambios en el estilo de vida dependiendo de diferentes contextos, ¿no? Entonces sí es muy probable que identifiquemos brechas en el conocimiento y que podamos identificar estudios
que seguramente tengan una alta calidad. Entonces, en este caso, es muy probable que una búsqueda de información sea muy útil para poder sacar conclusiones que sean muy relevantes para lo que estamos estudiando. Si yo les digo de dónde empezar, tenemos que partir desde las bases de datos que existen. Y entonces la base de datos más frecuentemente utilizada es la base de datos de Medline, que es parte de una organización que dan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en la cual se hace un índice global de todos los diferentes artículos que se publican en las revistas científicas y en las cuales nosotros vamos a poder hacer la búsqueda para identificar los artículos que sean relevantes para nuestra búsqueda. Sin embargo, esta no es la única. Existen múltiples bases de datos que pueden ayudarnos a responder una misma pregunta y que como tal van a tener diferentes propiedades. Sin embargo, el enfoque de esta clase va a ser en particular en la base de datos de Medline, que es una biblioteca de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y en los cuales nosotros vamos a poder encontrar los artículos que están enfocados a la aplicación de la medicina basada en evidencias, pero en particular artículos basados en salud, que es lo que vamos a encontrar ahí. Dentro de estas bases de datos, nosotros vamos a tener servicios de información. Seguramente ustedes están familiarizados con PubMed. PubMed es un servicio de información que está englobado en la base de datos de Medline que nos sirve para poder llevar a cabo la búsqueda. Entonces, PubMed es como Google. Google no es el Internet, Google es un motor de búsqueda. Este motor de búsqueda nos ayuda a identificar cosas que están indexadas en el Internet, mientras que PubMed nos ayuda a identificar cosas que están indexadas en las bases de datos de Medline, ¿sale? Sin embargo, hay diferentes motores de búsqueda que van a tratar diferentes fuentes de información. Entonces, si alguna vez se han preguntado por qué quizá utilizar Scopus o Science Direct o Medline o Thomson Micromedics, bueno, todos esos son servicios de información en los cuales nosotros vamos a hacer un motor de búsqueda que nos va a servir para identificar un tipo de información específico en una base de datos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con un motor de búsqueda, independientemente de cuál tratemos. En este caso, nos vamos a enfocar en PubMed, porque es donde vamos a encontrar una de la mayor cantidad de artículos que estén indexados dentro de lo que nosotros queremos encontrar, ¿sale? Y vamos a retomar la idea de la búsqueda ineficiente de información. Si yo solamente tomo el problema y digo, bueno, estoy viendo un paciente con hipertensión arterial, por lo tanto, voy a meter hipertensión arterial en inglés debido a que es la National Library of Medicine, tenemos que poner los términos en inglés. Y entonces yo voy a encontrar 600,674 resultados, que son muchísimos, ¿sale? Y como vamos aquí en esta línea del tiempo, pues han ido aumentando. Entonces, si yo les digo un artículo reciente, híjole, nos vamos a encontrar que simplemente en estos últimos 3 años, seguramente vamos a tener una cantidad brutal de artículos. Entonces, este esquema de búsqueda en el cual no vamos a hacer mucha reflexión sobre lo que ponemos nosotros en nuestro motor de búsqueda en PubMed, pues no nos va a servir mucho para poder encontrar lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra búsqueda? Hay diferentes elementos que se pueden tomar en PubMed que nos van a permitir hacer una búsqueda que cada vez se vuelva más eficiente partiendo de una búsqueda ineficiente. Entonces, lo mejor siempre es tener una pregunta bien formulada y a partir de ahí trabajar, pero con una simple evaluación podemos ir teniendo mejorías en la forma en que vamos filtrando la información con la que nos encontramos. Por ejemplo, filtros. Los filtros específicos de PubMed se pueden encontrar, por ejemplo, dentro de la barra lateral. Entonces vamos a verlo esto más en la parte práctica, pero aquí encontramos, por ejemplo, unas cajitas a las cuales les podemos hacer clic y estas nos pueden ayudar a filtrar la información que tenemos. Delimitar, por ejemplo, tipo de artículo, fecha o idioma de publicación. Si nosotros queremos lidiar con artículos en un idioma específico, los filtros nos pueden ayudar a que una búsqueda ineficiente se vuelva progresivamente más eficiente. Entonces aquí hay un ejemplo en el cual meto mi búsqueda ineficiente, que es arterial hypertension, pero me interesa buscar ensayos clínicos aleatorizados, entonces aquí no está mostrado, pero más abajito le haces clic a la cajita que diga Randomized Control Trial, que es ensayo clínico aleatorizado, y The Last 5 Years, que son los últimos 5 años. Pueden ver que de inmediato aquí solamente nos van a presentar los artículos entre 2018 y 2023. Y nosotros pasamos de 600,674 resultados a 3,460. De todas maneras, es una cantidad muy poco factible de información para manejar, que yo me ponga a buscar 3,460 resultados, ¿no? Pero es mucho más lógico hacer una búsqueda enfocada aquí
que hacer una búsqueda en los 600,000, ¿no? Entonces, los filtros pueden servir para una búsqueda no estructurada, encontrar algo rápidamente, ¿sale? Sin embargo, pueden no ser lo más eficiente. Entonces, podemos nosotros tomar los términos mesh, que de hecho esto nos lleva a una búsqueda muchísimo más amplia, en las cuales nos vamos a encontrar nosotros con la aplicación de la metodología PICOT hacia los términos de búsqueda. Entonces, retomamos nuestro P de paciente, I de intervención, C de comparación, O de outcome en inglés, que es evento de interés, y T de temporalidad. Entonces, en pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, el uso de IECAS a dosis óptimas comparado con cambios en el estilo de vida, ¿qué efecto o beneficio tendrán en las cifras de tensión arterial a 6 meses? ¿Vale? Y entonces, de cada uno de estos dominios vamos a identificar las palabras o términos más importantes. De la parte de P es hipertensión arterial. Aquí, por ejemplo, si nos interesara un grupo de edad, por ejemplo, pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial mayores de 60 años, que no es el caso del paciente que estamos viendo, ¿no? Pero si lo fuera, podríamos agregar además banda de edad older than 60 years, ¿no? En intervención nos interesa comparar el uso de IECAS, ¿vale? Que es IECA el principal, la comparación es estilo de vida, el evento de interés es tensión arterial y la temporalidad es a 6 meses, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar estos puntos clave de cada una y las traducimos para generar palabras de búsqueda. Y estas palabras de búsqueda nos van a servir para generar un algoritmo un poco más refinado de información. Entonces tomamos arterial hypertension de la parte de P, angiotensin converting enzyme inhibitors, que es la forma en que nosotros traducimos IECA en inglés, estilo de vida, que generalmente los artículos tienden a no hablar solo de estilo de vida, sino de dominios específicos, ¿no? Como dieta o ejercicio, entonces tomamos diet o exercise, un evento de interés que pudiera ser blood pressure y la temporalidad que nos interesa, que es a 6 meses, ¿sale? Entonces, esta fase va a hacer uso de lo que habíamos hecho en la formulación de la metodología PICOT para generar criterios de búsqueda. Ahora, algo importante es, si yo solo agarro y pongo todo esto así como un chorizo, no voy a poder obtener un buen algoritmo. Yo necesito conectar estos términos de alguna forma que sea lógica y que le dé coherencia a lo que yo estoy tratando de identificar. Entonces, para hacer esto de manera estructurada, PubMed tiene algo que se llaman términos mesh. Entonces, por ejemplo, arterial hypertension, que era como estábamos haciendo la búsqueda aquí, no existe como tal en mesh, se toma hypertension, ¿no? Pero en hypertension hay varias cosas que yo puedo tomar. Por ejemplo, puedo buscar algo específico como drug therapy, como economics, mortality, ¿no? Y mesh te va a ayudar a que puedas encontrar artículos enfocados en mesh para estandarizar búsquedas, ¿sale? Un problema que tienen los términos mesh es que no todas las revistas los utilizan. Entonces vamos a estar excluyendo muchas revistas que a veces no indexan en PubMed los términos dentro de la metodología mesh. Entonces esto puede ser un poco problemático. Por lo tanto, la recomendación en particular para esta clase y en general para el ejercicio de la medicina basada en evidencia es utilizar estas palabras que se derivan de la pregunta PICOT para hacer una búsqueda eficiente de información. Y vamos a concatenar las palabras que generemos utilizando operadores lógicos, también conocidos como operadores booleanos. Entonces, los operadores booleanos nos van a permitir concatenar términos de búsqueda que van a ser múltiples para hacer una búsqueda un poco más específica. Aquí les voy a presentar tres, pero no es una lista exhaustiva. Hay muchos más y de hecho hay un capítulo que les voy a enviar al grupo para que puedan ustedes leerlo y ver algunas cosas más que se puedan hacer para hacer y formular búsquedas un poco más especializadas y complejas. Pero podemos tomar, por ejemplo, AND, que es y, ¿no? Que lo que nos interesa es de un término A y un término B, el que incluya a los dos, ¿no? Entonces queremos ver a y B. Entonces cuando ponemos, por ejemplo, videojuegos, nos va a dar 18,737 resultados. Videojuegos y adolescentes, solamente va a haber de videojuegos aquellas fuentes de información que incluyen también la palabra adolescentes. Entonces va a ser una intersección muy específica, ¿sale? Por lo tanto, al hacer la intersección, pues pasamos de 18,000 resultados a 547, que lo incluye ambas, ¿no? Tenemos también OR.
Habrá algunas preguntas para las que nos interesen ambos. El problema de utilizar AND es que estamos perdiendo esta información que está aquí en blanco y esta información que está aquí en blanco. En OR a veces queremos conservarla y esto puede ser para algunos dominios específicos. Por ejemplo, queremos poner en esta teenagers, pero a lo mejor algunos artículos los mencionan como teenagers o como adolescents, ¿no? Entonces, si yo solo pongo teenagers, puedo perder información. Entonces, en lugar de poner video games and teenagers, puedo poner video games and, y pongo esto entre paréntesis, teenagers or adolescents, ¿no? Entonces es probable que aumente esto de 547 a un poco más. Porque vean, si solo considero teenagers, tengo 105,806 resultados. Y si yo pongo teenagers or adolescents, aumenta. Esto es porque algunas fuentes pueden perder la información o codificarla de forma distinta. Se supone que los términos mesh están enfocados a estandarizar esto, pero como menciono, no todas las revistas lo utilizan. Entonces, a veces, utilizar OR nos puede servir precisamente para buscar. Entonces, identificar sinónimos o diferentes formas de tratar una misma palabra nos puede ayudar a generar una búsqueda que considere también las variaciones que pueden formarse, variaciones lingüísticas en un mismo término, ¿no? Y habrá ocasiones donde nos interese excluir algún tipo de información específica, ¿no? Y para este hay dos términos booleanos, que es not and not. Y lo que hacen estos dos es que eliminan la intersección de todo un dominio. Entonces tenemos A y B. Y por ejemplo, nos puede interesar A, pero toda la información de A que no incluya a B. Entonces va a eliminar de A toda la información que se intersecte con B, ¿no? Por ejemplo, video games, 18,737 resultados, y video games not violence va a excluir de la búsqueda en video games todos aquellos que hagan mención a violence, ¿no? Y entonces elimina cerca de 1,000 criterios de búsqueda en específico. Entonces nosotros vamos a utilizar los operadores lógicos o booleanos para formular un algoritmo de búsqueda que nos permita hacer una búsqueda mucho más específica y precisa. Entonces vamos a armar la búsqueda. Tomamos nuestra metodología PICOT, que es el paciente, pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, intervención, que es el uso de IECAS a dosis óptimas, comparado con cambios en el estilo de vida para un evento de interés que es en específico las cifras de tensión arterial. Esta es la O, outcome en inglés, a 6 meses. Tomamos los términos que habíamos tenido, que podría ser arterial hypertension o hypertension, angiotensin converting enzyme inhibitors, diet or exercise, y blood pressure y 6 months, ¿no? En este caso, puede que si usamos 6 months no lo incluyamos, entonces yo siempre recomiendo que la temporalidad sea opcional. Primero busquen sin temporalidad y luego con temporalidad para hacer una búsqueda que no necesariamente restrinja, porque a veces no son tan explícitos todos los estudios o toda la información con hablar de una temporalidad específica, entonces podemos tener problemas encontrando. Entonces, ¿cómo podríamos armar la búsqueda con estos términos? Entonces, para ser expansivos en arterial hypertension o simplemente hypertension, yo voy a utilizar los paréntesis para poder concatenar información, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí concateno arterial hypertension or hypertension, y entonces este dominio, el buscador lo entiende como, bueno, solo voy a aplicar OR a estas dos, ¿sale? Y luego pongo AND, que este es el siguiente criterio de búsqueda, angiotensin converting enzyme inhibitors, AND, y esto concatena lo siguiente, abro paréntesis, diet or exercise, y con eso tomo cambios en el estilo de vida dentro de un solo término, ¿no? And blood pressure. Entonces, si después dentro de todo esto, además yo quisiera agregar, pero no quiero que me mencionen beta bloqueadores, entonces le puedo poner not beta blockers, ¿no? Y con eso puedo hacer una búsqueda mucho más específica. Entonces vamos a intentar, ¿qué pasa si yo tomo este algoritmo y lo meto a PubMed? Entonces tomo el algoritmo que había generado utilizando una pregunta clínicamente relevante, estandarizo criterios de búsqueda y le pongo operadores booleanos y la meto en PubMed. Y vean que pasé de tener, en este caso, 3,460 resultados. Si yo uso filtros, sin usar filtros, porque vean que no estoy poniendo aquí ningún filtro de fecha, 1,125 resultados, ¿no? Entonces, utilizar este algoritmo de entrada parece que ya hizo un buen trabajo. Entonces, ¿cómo hemos refinado la búsqueda? Si yo hago una búsqueda libre,
simplemente utilizar PubMed, tenía 600,674 resultados. Si uso filtros, tengo 3,460 resultados. Y si utilizo operadores booleanos, tengo 1,125, pero después yo puedo utilizar filtros. Entonces le voy a meter como filtros específicos a esto de los operadores booleanos dos categorías más, ¿no? Eh, voy a meter ensayos clínicos aleatorizados y los últimos 5 años, por ejemplo, y yo identifico estos dos artículos, ¿no? Tengo un metaanálisis de 391 ensayos clínicos aleatorizados que comparan ejercicio y medicamentos sobre la presión arterial sistólica. Muy relevante para la búsqueda, ¿no? O tengo este otro, que es lo mismo, un metaanálisis en red, donde voy a comparar la eficacia del ejercicio y las intervenciones antihipertensivas farmacológicas para reducir la presión arterial. Entonces, este es un artículo muy relevante para poder identificar en específico lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces, me va a servir muchísimo poder implementar no solo los filtros, sino también la pregunta Picot refinada, articulada con operadores booleanos, para poder hacer una búsqueda que no solo sea más eficiente, sino que además sea efectiva, ¿sale? Ahora hay que considerar que todo esto está enfocado en PubMed, ¿sale? Vamos a ver en la parte práctica algunos trucos adicionales de PubMed que nos pueden servir mucho para hacer búsquedas de información un poco más eficientes, pero también no hay solo que restringirnos a PubMed, ¿no? Para hablarles un poco de las otras fuentes que podemos usar, les quiero hablar un poco de cómo se publica un artículo, ¿no? Entonces, les quiero hablar de esto que se llama el ciclo de publicación. Entonces, generalmente en investigación, nosotros creamos una idea, ¿no? Entonces, proponemos investigación que puede ser o no financiada y se reporta, ¿no? Después, estos trabajos académicos se evalúan por calidad y son editados por los pares una vez que tenemos ya un manuscrito que pudiera ser algo generado a partir de esta fase 1. Y entonces, generalmente nosotros tomamos este manuscrito y lo revisan otros científicos. Y estos científicos van a hacer una revisión de la información para poder llevar a cabo una evaluación un poco más precisa, ¿sale? Nosotros vamos a tomar esta información que es evaluada y la vamos a llevar hacia la fase de publicación, ¿sale? Donde nosotros tomamos los comentarios y el editor hace una evaluación para decidir si publica o no este artículo. Este artículo se publica en línea o dentro de una revista, la cual es diseminada para que después podamos nosotros accederlo a posteriori, haciendo una búsqueda clínica relevante, ¿no? Y entonces, bibliotecas como Medline hacen una preservación de los artículos que se van generando para que se pueda mantener en línea, pueda estar indexado y pueda ser buscado, y entonces los trabajos se leen, se citan y se recombinan, ¿no? Entonces es un proceso un poco largo, ¿no? Pero en la era de Internet esto ha cambiado un poco. Generalmente cuando pensábamos en esto de que generábamos un artículo, nos lo evaluaban otros científicos y después lo publicábamos, pues esto era en las revistas a partir de más o menos 1940-50, que es el modelo tradicional. Entonces, este modelo tiene más o menos 60 años de existir. Pero desde que existe el Internet se han creado revistas exclusivamente en líneas, donde no tiene sentido pensar en un proceso editorial similar al que ocurría cuando imprimíamos la revista, ¿no? En teoría tenía que estar lista un artículo a tiempo para ser impreso porque teníamos que sacar una edición con una cantidad específica de artículos, ¿no? Entonces tenía mucho sentido hacer un artículo y hasta que no se revisara no se publicaba. Pero ahora hemos generado una forma en la cual los científicos pueden acelerar el acceso al conocimiento, rompiendo un poco con este ciclo y hacerlo un poquito más rápido. Entonces, antes era review, then publish, ¿no? Primero revisaban el artículo y luego se publicaba. Ahora hay publish, then review. Y ahora, ¿por qué es importante esto otro? Bueno, como yo les he venido enfatizando en medicina basada en evidencias, no porque un artículo esté publicado en una revista específica significa que es bueno. Por lo cual, a pesar de que ya haya sido revisado preliminarmente por algunos científicos, es importante que sigamos prestando atención a la calidad del artículo y errores que pueden seguirse identificando en un artículo. Entonces, esto de review then publish a veces generaba una sensación falsa de que, bueno, como el artículo ya está publicado, seguramente no tiene errores, seguramente es bueno. Entonces, en la era de Internet estamos cambiando el paradigma, ¿no?
primero publicamos y luego revisamos para tener una visión un poco más crítica. En el contexto de esto surgen unos documentos que no son artículos, pero son artículos que aún no han sido revisados. Entonces, como antes se revisaba y después se imprimía, a este se le llama preimpresión o preprint, aunque en el término lógico de la palabra, pues no estamos imprimiendo el artículo, si es algo que todavía no ha sido revisado, ¿no? Entonces hoy tenemos un preprint, que es un artículo que no ha sido revisado por pares y que se puede ya publicar en línea y que ya puede estar disponible para uso, ¿no? Entonces, en lugar de pasar de todo esto un ciclo completo, se rompe un poco este ciclo, ¿no? Y entonces ahora nos vamos de aquí directamente hasta acá, que es una disrupción al ciclo tradicional de publicación, ¿no? E incluso ahora tenemos algo que se llama postprint, que es que una vez que el manuscrito ya ha sido publicado en una revista, todavía podemos hacer comentarios. Ya hay formas y hay diferentes repositorios en línea donde se puede ver los comentarios de un artículo y podemos sacar información sobre ellos. En la clase vamos a ver un poco sobre cómo acceder a los sitios preprint y también ver algunos recursos postprint para poder ver si es que ha habido comentarios al respecto, ¿no? Y todo esto puede ocurrir en sincronía o después de que se haga una versión publicada, ¿no? Entonces el artículo ya se discutió, ya se vio, ya pudo impactar política pública, incluso antes de que se publicara de manera formal. Y esto es algo importante, desacoplar la diseminación científica de la evaluación. Entonces, en lugar de que un manuscrito se pase a un journal, después tenga revisión por pares, se decida si se acepta o no, y después esté disponible en línea, los preprints rompen con eso, ¿no? Una vez que un manuscrito ya está disponible en línea. Y entonces todo este proceso puede ocurrir de manera simultánea, no solo por revisores, sino por el público en general. Y eso tiene ventajas y desde luego desventajas, ¿no? Y esto se vio en la era de COVID, debido a que estábamos sacando información relevante a gran velocidad, pues a veces el hecho de que estuviera con un preprint podía hacer difícil que supiéramos cuál era bueno y cuál no, ¿no? Pero ¿qué es un preprint? Entonces, según el diccionario, es algo que se imprime con anticipación, particularmente como parte de un trabajo impreso y asignado antes de la publicación de un trabajo. En las publicaciones científicas incluye un trabajo en línea que todavía está pendiente de ser revisado por pares. Los preprints son versiones tempranas de artículos científicos. Son publicados en línea antes de la revisión por pares. Entonces, un preprint es un manuscrito académico que es posteado por los autores en una plataforma accesible y abierta, usualmente antes o en paralelo al proceso de revisión por pares, ¿no? Entonces ya es un artículo, un preprint ya es un artículo. A mí me gusta hacer la analogía de que un preprint es también la versión, así como para las películas existe el corte del director, un preprint es el corte del director de un artículo científico, ¿no? Es como los autores lo harían si de ellos dependiera solamente la publicación. Pero de todas maneras, existe cierta modificación que puede ocurrir con revisiones, entonces los preprints se pueden ir actualizando, ¿no? A todo esto generalmente se le llama literatura gris. Entonces tenemos artículos que todavía no están, a veces algunos preprints ya están indexados en PubMed, pero puede que no lo estén. Existen diferentes servidores que es importante que conozcan porque pueden contener literatura que sea muy relevante. BioArchive es una plataforma que básicamente sirve para indexar artículos de biomedicina y de biología que se van más hacia los mecanismos celulares y tisulares que pueden estar involucrados en un proceso científico, ¿no? Y medRxiv es el análogo de BioArchive, pero para medicina. ¿Sale? En el cual se publican estudios observacionales, estudios experimentales, casos y controles, en específico enfocados en humanos. Entonces, mientras que BioArchive puede ser de múltiples especies, medRxiv es en específico investigación en humanos. Y aquí podemos identificar preprints, que son artículos que no han sido revisados por pares y que nos van a poder servir para identificar información. Entonces, por ejemplo, PubMed tiene algunos preprints ya disponibles, pero Google Scholar es un motor de búsqueda mucho más útil si queremos encontrar tanto información publicada como no publicada. Entonces vamos a ver también en la parte práctica de este tema cómo incluir la búsqueda de preprints dentro de nuestra búsqueda de información, porque sobre todo para cosas muy recientes como COVID, a veces va a ser muy importante tener búsquedas un poco más especificadas. Podemos utilizar también el motor de búsqueda de Magic o de GreyNet para poder identificar no solamente preprints, sino también tesis. Hay tesis que se generan en la formación científica
de cientos de miles de alumnos de doctorado, maestría, especialidad alrededor del mundo que no llegan a un manuscrito porque pueden tener información valiosa, ¿no? Entonces también podemos utilizar repositorios internacionales. Aquí les pongo algunos donde podemos encontrar no solamente artículos que son preprints, sino también tesis, y que todo esto nos puede servir para complementar la búsqueda de información. Entonces, desde luego los preprints tienen ventajas, ¿no? Aquí les pongo en rojo las desventajas y aquí en azul algunas ventajas. La más obvia es que pues no han sido revisados por pares. Entonces, ¿para qué nos sirve revisar por pares? Pues para encontrar los errores más obvios y grandes en un artículo, ¿no? Entonces, la revisión por pares tiene una utilidad, tiene una practicidad. Los artículos a veces sí cambian sustancialmente entre la versión original y final, pero esto no es universal. Hay artículos que cambian muy poco durante la revisión por pares, ¿no? Y detener su diseminación, a veces hasta un año o dos en lo que se hace la revisión por pares, puede traer efectos deleterios para su aplicación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el contexto de la pandemia por COVID, era muy importante empezar a encontrar evidencia que nos permitiera contrastar decisiones en corto tiempo, ¿no? Y a veces los tiempos de las revistas no permitían esto. Entonces, los preprints podían ser una herramienta muy útil de diseminación, ¿no? Sin embargo, pues, los artículos que no han sido revisados pueden tener errores que no hayan sido detectados por los autores y pueden cambiar, ¿no? Pero la ciencia abierta y el conocimiento compartido se da con los preprints. Los preprints no tienen un costo de acceso. Entonces, todas esas plataformas que les menciono son de libre acceso y todos los artículos los pueden entrar y descargar. ¿Sale? De hecho, en una parte de la porción práctica de esta clase, lo que vamos a hacer es buscar un artículo que ya está publicado al cual no podemos acceder, buscarlo como preprint, ¿sale? Y esto nos puede ayudar a encontrar una versión gratuita del artículo que podamos utilizar para leer el artículo, donde a veces no podemos hacerlo, ¿no? La rápida diseminación de resultados es una ventaja obvia de los preprints, ¿no? Y además, los preprints traen algo muy interesante, que es que como explícitamente sabemos que no han sido revisados por pares, los revisamos con una visión crítica con la que deberíamos revisar todos los artículos. Entonces, los preprints nos enfatizan la visión de que toda la ciencia publicada debe verse con una perspectiva crítica, haya sido o no revisada por pares. La revisión por pares es un filtro, ¿sale? Pero no es un estándar de oro. No elimina todos los errores ni hace de inmediato que la calidad de una publicación sea totalmente superior. Entonces, los preprints ayudan a que veamos toda la ciencia con una visión un poco más crítica, ¿no? Entonces, es muy interesante a veces encontrar un artículo ya publicado y verlo como preprint y poder sacar conclusiones al respecto, ¿sale? Ahora, muchas veces nos vamos a encontrar como limitante en todo este proceso de búsqueda y de diferentes plataformas, que a veces los artículos simplemente no los podemos acceder porque son de costo, ¿no? Entonces, hay algo que es importante saber y es que una científica rusa desarrolla esta herramienta que en esencia es piratería, ¿sale? Sci-Hub en esencia lo que hace es que toma de los artículos publicados y que están detrás de una pared de costo y meten ustedes aquí el link del artículo y les va a permitir descargar el artículo sin que tengan que cobrar. Aquí pueden encontrar ustedes la liga y me parece un recurso muy importante que deben conocer ustedes como estudiantes. Se ha vuelto muy controversial porque, como les comento, en esencial es piratería, pero a mí me parece desde el punto de vista científico que es un esfuerzo muy valiente porque trata de universalizar el acceso al conocimiento y con ello poder lograr que sea mucho más sencillo acceder a toda esta información. ¿Sale? Ahora, el proceso de búsqueda pues tiene como problemas que a veces tenemos que pagar por acceder a los artículos. Y Sci-Hub puede ser una alternativa muy, muy atractiva. Los preprints también, y bueno, la Biblioteca Médica Digital de la UNAM pueden ayudar a acceder, a aumentar la accesibilidad al conocimiento, ¿no? Pero a veces no todos los artículos están ahí. Entonces es importante, pues, delimitar que a veces vamos a encontrar un título fantástico que nos encantaría poder leer, que cumple con todos los criterios de búsqueda. Incluso el abstract puede ser muy relevante para nosotros, pero a veces no lo podemos leer. Esto es problemático y frustrante y es algo que hay que reconocer, ¿no? Este proceso puede toparse con ese tipo de casos y no importa qué tan buena hagan la búsqueda, no está exento de que esto pueda ocurrir. Entonces, a pesar de que su búsqueda sea robusta, a veces también nos vamos a encontrar con que no siempre hay evidencia, ¿no? Y eso no es un problema. Que hoy no haya evidencia no quiere decir que mañana no puede haber, ¿no? Entonces también puede este mismo proceso llevar a la formulación de preguntas
que terminen en protocolos de investigación, lo cual puede ser el siguiente paso, ¿no? Y de hecho, muchas veces la medicina basada en evidencias está muy acoplada en eso con la investigación científica, ¿no? Hacemos una búsqueda eficiente de información, llegamos a una conclusión y de ello se desprende una pregunta susceptible a ser parte de un protocolo de investigación. No está peleado y es algo que puede ser una consecuencia lógica de todo este proceso, ¿sale? Entonces, vamos ahora a ver algunas partes prácticas en la clase, donde vamos a contrastar un poco de lo que hemos aprendido en específico con casos clínicos y vamos a ver cómo lo podemos eficientizar para poder hacer búsquedas que nos permitan ejercer la medicina basada en evidencias de una forma mucho más robusta y relevante. Muchísimas gracias, chicos, y espero que tengan un muy buen día. Quedo pendiente de cualquier duda o aclaración que quieran hacer.